Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. En esta clase de hoy nos vamos a proponer continuar profundizando sobre la educación ambiental integral, entendida como un campo que articula la reflexión ética, política y pedagógica en torno al vínculo con las sociedades, las culturas, las tecnologías y los entornos naturales. Las dos lecturas, ambos textos que que voy a presentar en la clase de hoy, nos invitan a pensar la educación ambiental integral en el nivel inicial desde perspectivas complementarias, muy similares, pero que entre sí se complementan y en algunos puntos también se encuentran, ¿no? Como venimos viendo en las unidades 1 y 2, estamos construyendo esta mirada de la educación ambiental integral que rompe con la idea del ambiente como un tema exclusivo de las ciencias, en especial de las ciencias naturales, y comprendimos a lo largo de las lecturas que hemos venido realizando que pensar esta integralidad implica reconocer que el ambiente es una relación entre la sociedad y su entorno natural, social y tecnológico. Y que educar en este campo supone además formar sujetos capaces de ejercer una ciudadanía ambiental. Em, Vamos a comenzar con el texto de Daniel Brailovsky. Bueno, en este caso él también retoma, van a encontrar algunos aspectos que hemos ya trabajado en la unidad 1, y él nos invita a seguir profundizando en este camino. Eh, a través de una escritura muy amena, él combina la reflexión teórica y ejemplos en el nivel inicial y eh, el autor resignifica el campo de la educación ambiental y propone una manera concreta de pensar su enseñanza a través de las instituciones educativas y planteando que la educación ambiental, al igual que la educación sexual integral o la educación en los derechos humanos, atraviesa un proceso de resignificación curricular. Entonces, ¿a qué se refiere cuando él aborda este concepto? Él dice, en todos los casos, que es pasar de una mirada técnica o moral a una mirada política y cultural. En este caso, la educación ambiental integral eh, implica dejar de pensar en salvar el planeta o el simple hecho de levantar, no tirar, no arrojar los papeles al suelo, como bien decía el texto que leímos en la unidad 1, y empezar a mirar realmente los conflictos ambientales desde esta complejidad, ¿no?, que se merecen, además de tratarlos a nivel local. Que son los que nos afectan directamente en nuestra vida cotidiana, nuestra salud y nuestro vínculo y relación con las comunidades. Em, Luego, el autor se propone revisar el lenguaje con el que hablamos de ambiente y nos hace notar que muchas frases que usamos y que aparentemente son positivas, como cuidar la naturaleza o salvar el planeta, en realidad pueden estar ocultando los verdaderos problemas y responsabilidades, como bien venimos leyendo hasta el momento, ¿no? En cambio, él nos invita a incorporar otros conceptos a través de estas palabras que resignifican a los mismos, ¿no? Y estas tienen que ver con comenzar a hablar de ciudadanía ambiental, de realmente tratar y abordar los recortes y las problemáticas desde el conflicto ambiental, como lo planteaba Canziani en el texto que hemos visto en la unidad 2, y además hablar sobre esto que significan los derechos ambientales, que tienen que ver con el derecho a vivir mejor, a tener una vida saludable, eh, a través de el cuidado de estas problemáticas que afectan directamente a las comunidades. Tenerlos en cuenta, entonces, eh, significa ser conscientes y también cambiar esta forma de pensar, por lo tanto, cambiará nuestra forma de enseñar. Un punto importante que también aborda
Daniel, es cuando incorpora la tecnología dentro de toda esta problemática. A través de la educación tecnológica, él nos propone mirar a las tecnologías no solo como herramientas o recursos, sino como parte del ambiente. Y esto tiene que ver un poco con lo que hemos venido conversando, quizás y han venido ustedes tratando en otras materias que han tenido durante la cursada en estos años, en donde nos planteamos el uso crítico de las tecnologías. Él también aborda el hecho de que eh, no significa pensar en que no estamos cuidando el ambiente solamente no utilizando papel, sino que también el uso medido de tecnologías implica pensar en estos grandes servidores que alimentan con otras fuentes de energía como la electricidad, como la energía eléctrica y como la energía y como el agua necesaria para la refrigeración de dichas máquinas gigantescas y que procesan y guardan los datos en una nube efímera que no es así. Entonces, bueno, tener conciencia de esta sustentabilidad digital, este cuidado ambiental que refiere también al uso de las tecnologías y que afecta, eh, afecta también al ambiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estar consciente de este uso y trabajar con los chicos desde la educación tecnológica, esta perspectiva ambiental del uso de las tecnologías, ¿no? Em, Él dice que él nos propone en realidad mirar las tecnologías no solo como herramientas o recursos, sino también como parte del ambiente. Y las tecnologías, ¿no? Los celulares, las computadoras, los juguetes electrónicos, ¿no? que usan los chicos, tienen una base material, generan residuos, consumen energía y afecta el modo en que vivimos. Por eso también dice, ¿no? que lo digital es también ambiental y que pensar las tecnologías en cada enclave ambiental nos ayuda a comprender que no son neutras y que reflejan decisiones sociales, económicas, políticas y que también pueden ser objeto de reflexión en nuestro nivel inicial. Finalmente, Brailovsky se pregunta, ¿cómo enseñar estos temas a los chicos y a las chicas de nuestro nivel desde edades tan tempranas? Y ahí recupera la estructura didáctica que nos resulta seguramente, bueno, algunas más que otras, quizás según cómo vengan en su recorrido, en su trayectoria académica, pero bueno, él se refiere especialmente a la unidad didáctica, ¿no? Como aquella estructura didáctica por excelencia que nos permite el abordaje de estas problemáticas ambientales desde lo cotidiano, partiendo de lo que los chicos y las chicas ya conocen para poder mirarlo con otros ojos, interrogar al contenido, ya lo vamos a ver más en detenimiento en las próximas clases. Y dice Daniel que la idea de partir de lo conocido para interrogarlo de modos abiertos, holísticos y multidimensionales, tiene entonces un fuerte antecedente en las estructuras didácticas de la educación inicial. Esto representa una ventaja para pensar la educación ambiental integral desde este nivel de enseñanza. Brailovsky plantea que enseñar educación ambiental con niños pequeños tiene una particular complejidad porque supone mostrar aspectos del mundo que pueden resultar trágicos o dolorosos, como la contaminación, la desigualdad o el deterioro del entorno. Y estos son temas muy sensibles que revelan un mundo descuidado y amenazado por nuestras generaciones adultas, ¿no? Y que desafían realmente la sensibilidad infantil. Frente a esto, Daniel propone enseñar lo trágico desde el cuidado, ¿no? Pero retomando el valor de lo narrativo y lo lúdico como formas de abordar
estos contenidos sin generar ni miedo ni angustia en nuestras infancias. Es decir, los relatos, los juegos y las experiencias simbólicas nos permiten abordar junto con los chicos e invitarlas a procesar y elaborar estos aspectos difíciles del mundo, sin dejar de lado lo complejo y sin ir a versiones más simplistas o reduccionistas de la problemática, pero a su vez transformándolas en oportunidades de comprensión y empatía a través de estos elementos tan propios de nuestro nivel que nos permiten este tipo de abordaje, ¿no? Él también aborda, hay una parte que me gustó mucho leer que tiene que ver eh, con esta cuestión de los juguetes y cuáles son los juguetes que ofrecemos a los chicos y a las chicas y un poco los materiales con que ellos están construidos, lo noble que resulta la madera en contraposición al plástico que representa el petróleo y bueno, una extinción pronta de este combustible, si seguimos abusando, que nos lleva a pensar en otras fuentes de energía que en algún momento necesita la humanidad sustituir. Entonces, bueno, él también hace un planteo muy interesante con respecto al valor del juguete y cómo cómo pensarlo desde la educación ambiental. Bueno, terminando con Brailovsky, vamos a recuperar a Verónica Kaufman y Claudia Serafini en un texto que se llama Temas complejos para niños pequeños y hablan sobre una aproximación a las problemáticas ambientales desde la educación infantil. En esta clase también vamos a trabajar estos textos que forman parte de una publicación de OMEP Argentina sobre la educación ambiental en nuestro nivel. Y se complementa este texto muy bien con el texto de Brailovsky, porque aunque si bien parte desde otro lugar, llega a conclusiones muy similares, ¿no? Que la educación ambiental integral no puede reducirse a hablar de naturaleza o de recursos, sino que implica a pensar las relaciones entre las personas, las comunidades y el ambiente en que viven, ¿no? Como este entramado social y natural y tecnológico en que estamos pensando el ambiente. Bueno, las autoras comienzan diciendo que abordar estas problemáticas ambientales con niños pequeños no es sencillo, por un lado, porque son temas complejos, atravesados por muchas causas y escalas, y por otro lado, porque como docentes a veces no tenemos la mirada actualizada o no sabemos bien cómo traducir estos grandes problemas en propuestas adecuadas para el jardín. Por eso, el propósito del texto que vamos a leer hoy es ofrecernos una serie de reflexiones y ejemplos concretos que nos ayuden a diseñar propuestas posibles, sin caer en versiones catastróficas ni en actividades superficiales. ¿Mm? Una de las ideas más importantes que ellas plantean y que coinciden plenamente con Brailovsky es que la educación ambiental no puede centrarse solo en la acción individual, sino que se trata de generar experiencias en el jardín y que formen a través de ellas una mirada crítica y colectiva sobre los modos en que usamos los recursos, sobre el valor del trabajo humano y sobre las relaciones entre las personas y su entorno. Por eso, proponen superar lo que ellas llaman el tremendismo ambiental y estas propuestas, que son estas propuestas que generan miedo o culpa o angustias, en lugar de favorecer el disfrute, la exploración y la participación activa en experiencias de cuidado. Aquí un poco
podemos ver con las propuestas que ellas nos van a dar, que en cierta forma complementan lo abordado por Brailovsky respecto a esta mirada eh, eh, y este cuidado, esta educación ambiental cuidada que tenemos que tener con nuestros chicos. En cuanto a las formas de abordaje, el texto describe distintas maneras de incorporar la educación ambiental al trabajo en el jardín. El primer aspecto que ellas abordan es la idea de ambientizar la institución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente toda la vida del jardín refleje una mirada coherente con el cuidado del ambiente. Y con esto las autoras se refieren a la vida cotidiana, ¿no? A lo que sucede en el jardín a cada momento, con coherencia entre lo que digo y lo que hago. Por ejemplo, si hay papeles que en la secretaría no se utilizan porque el- hubo una confusión al imprimirlos. Bueno, quizás podamos reutilizarlos del lado de la carilla en que no están escritos y pensar en que podemos utilizarlos para dejar, por ejemplo, en el momento de juego en sectores para que los chicos puedan dibujar o plasmar alguna técnica que no necesite un cuidado demasiado especial del soporte, por ejemplo, para poder trabajar, ¿no? Em, Otras ideas que ellas plantean están referidas, por ejemplo, al uso de la vajilla, que no sea vajilla descartable, sino que utilicemos vajilla que podamos lavar y reutilizar continuamente en la vida cotidiana. Em, por ejemplo, controlar el uso del agua, si fuera posible, ante la instalación de, eh, canillas de cierre, de control automático, ¿no? Y de cierre automático, para que no queden a veces funcionando, más allá de todo lo que podemos enseñar al grupo, ¿no? Que una vez que terminamos de lavarnos las manos debemos cerrar la canilla, si no fuera posible contar con esta tecnología, ¿no? Bueno, esas serían algunas ideas que ellas plasman, entre otras más que van a encontrar en el texto. Em, También pensar en cómo utilizar estos espacios, cómo hacerlos más bellos y más funcionales, ¿no? A la hora de- de pensar en los espacios. También es poder prever una manera de utilizar el ambiente sin, sin contradicción con la idea de la educación ambiental. Em, las autoras, por ejemplo, cuentan cómo una institución organizó una jornada con las familias para crear juguetes con material reutilizado. Por ejemplo, baldes, coladores, cajas, tapitas para usar en el arenero, por ejemplo, sin necesidad de ir a comprar estos elementos y bueno, utilizando qué sé yo, bidones, botellas plásticas, etcétera, etcétera, y resignificarlos en ese uso concreto para el juego con arena en el arenero del jardín, por ejemplo. De esta forma, los chicos no solo participan de una actividad compartida con las familias, sino que juegan y que experimentan otras formas de producir y valorar los objetos. Em, Otra de las modalidades que las autoras proponen tiene que ver con promover el disfrute o los espacios naturales o exteriores. Por ejemplo, huertas, jardines de flores, incluso proyectos que se centran en observar y cuidar a los seres vivos que habitan en esos espacios. El ejemplo más concreto y quizás que ustedes conozcan, porque hayan visto en alguna de sus prácticas o en los jardines donde algunas de ustedes ya trabajan, es el Jardín de Mariposas. Y es un proyecto especialmente potente. A partir del interés de los chicos, las docentes diseñaron una experiencia que integró la investigación, la indagación, la investigación, el registro, el arte y la comunicación de lo aprendido y que luego fue compartido con las familias y con los niños y niñas por ejemplo, de otras salas del jardín. Este es un ejemplo, léanlo
un poquito más, digamos, ellas lo describen en este momento, después vamos a interiorizarnos más en este tipo de proyectos, vamos a analizarlos aún más. Eh, pero bueno, este es un ejemplo de la educación, de cómo la educación ambiental integral puede atravesar distintos campos del conocimiento desde la indagación y el juego. Y finalmente proponen los proyectos que parten de un problema ambiental concreto, como por ejemplo el problema de la basura o del uso del agua, ¿no? Este tipo de propuesta, ellas las piensan para los niños más grandes, para las salas de 5, que ya están en condiciones, en sus condiciones referidas a su nivel de pensamiento, desde lo cognitivo, les permiten establecer otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, en estos casos, el foco está en comprender por ahí a lo mejor causas, los actores involucrados y las posibles acciones colectivas a partir de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando los chicos investigan qué residuos se generan en el jardín, a dónde van, quiénes los recolectan, y luego elaboran propuestas para mejorar el manejo de la basura en la institución, por ejemplo. Las autoras, en este último punto, toman como estructura didáctica para enmarcar este tipo de problemática al proyecto, que también veremos con más profundidad en próximas clases. Tal como plantea Brailovsky con la unidad didáctica, las autoras parten de mirar lo conocido para mirar, para poder justamente mirarlo con otros ojos y poder problematizarlo. Y bueno, para cerrar un poco esta introducción o esta invitación a que puedan leer estos dos textos, eh, voy a cerrar diciendo que tanto Kaufman y Serafini como Brailovsky coinciden en que la educación ambiental integral en el nivel inicial debe partir de lo cercano y de la experiencia. No se trata de transmitir datos sobre el cambio climático o sobre la contaminación, sino que se trata de invitar a las infancias a mirar, a preguntar, a cuidar, a disfrutar eh, del ambiente y a participar. Y eso solo es posible si como docentes logramos transformar nuestra propia mirada sobre el ambiente, tal como lo venimos haciendo a lo largo de estas clases. Bueno, ahora voy a terminar esta grabación y en el campus van a encontrar la propuesta en donde seguiremos trabajando.